virtual, de periodismo, y justamente después de hablar de realidad virtual y de nuevas tecnologías, hemos querido invitar aquí a Mario Torrecillas, que habla de la realidad más vieja, que es el dibujo. Casi no, sin el casi. Antes de presentaros a Mario, simplemente quería ponernos una imagen que un poco continúa el discurso de Pablo Maave sobre el tema de la distancia y entre lo que es quien graba y lo que está sucediendo. Son unas imágenes, no se ve aquí muy bien, se ve aquí. Esto de aquí es aparte de eso, lo hemos utilizado por un anuncio de la Atlántida. Son imágenes de The Road Movie. The Road Movie es una película toda rodada en plano subjetivo en coches rusos, en coches en Moscú, donde hay asesinatos, violencia de ese estilo. Es una película brutal que proyectamos. El estreno absoluto en España es mañana a las 7 de la tarde en Cine Ciutat, y la pongo justamente por eso, porque ahora es una casi documental violento y la distancia lo hace una cámara arriba del coche, en el cristal del coche, porque eso en Moscú, ya sabéis, graban, los aéreos rusos suelen grabar ese tipo de cosas, accidentes y demás. Y creo que es muy interesante, simplemente porque, bueno, si estáis aquí mañana, estáis invitados. El festival es gratis, por tanto lo de la invitación queda un poco extraño, pero estáis invitados para venir. Y ahora sí, me gustaría presentar a Mario Torrecillas. Mario es un referente y un amigo, a partes desiguales. Hace 10 años editamos un DVD conjunto en Cameo de Petits dibuixos animats, un DVD que hablaba de su trabajo ya pionero en el campo de animación, no en el campo de animación porque hace 10 años, obviamente la animación tenía muchos más, pero sí pionero en el trabajo con niños, con diferentes tipos de niños y diferentes problemáticas de la infancia y cómo esas problemáticas podían ser combatidas o de alguna manera combatidas a través de la creación y la animación. Eso hizo Mario hace 10, 12 años más o menos que empezamos. Ha dado la vuelta al mundo 25 veces, ha estado en Haití con J. Bayona creando también piezas de allí, y justo ahora viene, y por eso traemos aquí también, viene de estar en Grecia, en Keros, se llama creo la región, trabajando para crear un corto animado con niños de allí, con los refugiados, que estrenaremos mundialmente el próximo domingo 2 de julio en la clausura del festival previo estreno de la película de Vanessa Redgrave. Y ahora sí, Mario, bienvenido. Y si quieres explicaros un poco cómo ha sido este recorrido vital hasta llegar al corto. Sí. No sé si esto va. Bueno, es igual. Nada, que muchas gracias por Sí, porque si no, no lo va a captar bien. Muchas gracias por estar aquí y a Jaume por invitarnos. Y como bien ha dicho, estamos haciendo un taller aquí abajo con niños y el taller lo estamos haciendo en formato grande y estamos haciendo también trabajo de celuloide pintado, que esto es una película de 35 milímetros, de las antiguas películas 35 milímetros, porque ya está obsoleto el tema, y nada, y entonces están pasadas por lejía y luego los nenes están pintando una secuenciación de dibujo con pintura de vitral que queda muy, muy chulo. Entonces estamos haciendo unas cortinillas que se verán el domingo. Y con respecto al trabajo, sí, efectivamente, el corto que se presentará es un corto que hicimos en Cherso, en Grecia, en el mes de diciembre del año pasado, y es un corto hecho todo en cajas de cartón. O sea, no tenían de nada los críos, y entonces aparecieron 2 cajas de cartón de nevera en la basura, y entonces dijimos, hostia, bienvenidos. Cogimos las cajas de cartón de embalar neveras, que habían varias, y entonces la desguazamos y con eso hicimos una película en stop motion en cartón. ¿Qué pasa con esto? Ahora mismo hay mucho documental, hay mucho cortometraje en torno al tema de los refugiados, y yo creo que el problema, nadie se había planteado hasta ahora que las cámaras encañonan a estos niños y esos niños no quieren salir porque hay muchos de estos niños que se han perdido. Es decir, nadie sabe dónde están,
y están expuestos continuamente a las cámaras que van allí y les filman. Yo no estaba dispuesto a que esto sucediera, y entonces lo que hicimos es una película en stop motion donde con sus voces llegaba el discurso, pero a través del dibujo que es el cartón. Y luego también hicimos en las cajas de cartón 2 agujeritos negros, entonces se ven solo los ojitos de los niños, porque a ellos no les gustaba que les hicieran fotos. Entonces así es la única manera que podían salir, con 2 agujeritos. Esa es la manera también de preservarlos a ellos y también de hacer ver que Europa ante este problema no lo está viendo, es decir, que está viendo a estas personas como si fueran objetos. Entonces, por eso la idea de la caja. Y el día de la presentación, mi idea es salir con una cajita y que solo se me vean los 2 ojitos en representación de estos niños que ahora mismo están muchos desperdigados en Europa. Algunos tienen papeles, han conseguido entrar, otros siguen en esos campos de refugiados que desde luego no son sitios, tienen a lo mejor 2 duchas para 700 personas. Es decir, están en unas condiciones muy, muy, muy malas. En verano parece que sea un camping aquello porque tienen tiendas de campaña, pero el invierno es muy duro, muy duro. Y en la película hay un momento que es bastante estremecedor, que ellos van con una libreta al cole porque solo tienen una libreta, y del tanto frío que pasan es que la única libreta que tienen para escribir y para aprender a leer la tienen que tirar al fuego porque es es la energía que ellos tienen para recibir calor. De hecho, la película gira en torno también a esa libreta que va al fuego. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo llegas hasta allí? Por un lado, si es una iniciativa personal o propia vuestra o es un encargo. Y una vez allí, ¿cuál es el proceso de selección o cómo contactáis con ellos? ¿Cuál es el intermediario? ¿Cuál es el proceso? Eso es Donosti fue capitalidad de Europa, la cultura europea este año, en el 2016-2017. Y entonces la idea era hacer unos documentales sobre el tema de Europa. Entonces nos llamaron para que fuéramos a hacer un taller. Y bueno, entonces fue un taller que hay un documental de la experiencia, y el documental me parece que está bastante bien, pero insisto otra vez con la manera de encañonar a los nenes con la cámara. Pero es un documental que yo no tenía potestad, digamos, para decidir. O sea, yo podía decidir sobre mi pieza, pero no sobre el documental. Entonces hay un documental de 54 minutos que se llama Escuela en Tránsito, porque gira en torno a que estos niños hace 5 años, desde que empezó la guerra, no tienen escuela, entonces están allí campando como moglis de la selva. Entonces les han hecho una especie de escuela improvisada. También hay mucho conflicto allí con el tema de la escuela, porque los padres de los niños de Cherson no quieren que los niños sirios vayan con los niños de Grecia. Entonces hay mucho conflicto allí. Es un conflicto que está muy latente. Y bueno, entonces en una jaima les han improvisado una escuela. Y entonces el documental filma un poco el proceso ese de esa escuela, que es interesante, y del taller que hicimos allí con los nenes de allá. Entonces cuando fuimos, había una niña que se llama Fátima, y la niña Fátima nos estuvo contando un poco la relación que tenían con el campo, y es un poco la que lleva el eje. Es decir, es un relato de 1 página y media, y la nena va explicando en esa página y media escrita por ella misma, va explicando la vida que lleva allí. Y el proceso de cuando tuvisteis solo hay dos niños, digamos, 2 chavales que están en el corto más implicados. Sí. Pero ¿tuvisteis un proceso de filtro? Es decir, No. o simplemente fueron los que vinieron y... No, venían al colegio, entonces todos de alguna manera participan, todos dibujan. A lo mejor esto está hecho por dos nenes. O sea, a lo mejor uno hace el avión y otro nene hace el edificio. Son trabajos colectivos. Lo que hay una niña que tiene el eje y lo cuenta la nena, pero es un trabajo colectivo. Entonces la niña era como muy abierta, estuvo explicando cosas, y hay ideas estremecedoras. Había un niño que explicaba que su padre está en Dinamarca y no puede ir a verlo, y está el niño allí en la tienda de campaña, pero un niño de 10 años, ¿eh? O sea, no hay un tutor allí. El padre está en Dinamarca, el niño está allá,
Y él le explicaba de que cuando sea mayor de edad, porque ahí el héroe del campo de refugiados es un tatuador. Entonces todos los nenes flipan con el tatuador. Y es un tatuador que se ha construido una maquinita con un motor de lavadora y un bolígrafo. Se ha construido una máquina para tatuar. Y tatúa con eso y entonces los nenes flipan con el tatuador. Y una vez el corto sería aquí, se podrá ver aquí el domingo. ¿Cuál es el recorrido de este o de otras piezas? Yo creo que el trabajo que hiciste en Haití con Jota era un encargo de Mediaset. Sí, sí. Y en este caso sí es un... No sé si se estrenó en Telecinco. ¿O no? Sí, se pasó, en 4 también. 4. Sí. Y en el caso, por ejemplo, del corto este, ¿cuál es la vida, o sea, cuál es el camino de distribución internacional para un corto así? El tema de Tableau, además, ha calado aparte, ha ganado un multipremio, ganó el premio de mejor corto documental en el Festival de Pekín, o sea, ha tenido algún premio. ¿El de Haití? Sí, el de Haití, Tableau, porque está el documental de Bayona y luego está la película que hicimos en una pizarra, porque cuando vas allí siempre es como, a ver, ¿qué tenemos? Una pizarra, cartón y con eso hacemos. Porque tampoco... Lo que no es muy interesante es llegar con mucha parafernalia a un sitio donde no tienen nada. Entonces lo hay que hacer que ellos vean de que con lo poco que tienen también se puede hacer algo, porque no se puede esperar que vengan un barco lleno de cosas. O sea, y traer un montón de cosas es un riesgo y es como una cosa muy invasiva, porque luego te vas. Entonces hay que tener un poco de equilibrio con eso. Y en cuanto al corto al nuevo corto, ¿cuál es la vía que tenéis prevista? Sí, se pasa en filming, la semana que viene, ¿sí? Sí, y se pasará y luego pues la vía de festivales y ya está, va a ir a Corea y hay festivales que lo van... Lo curioso es que a veces también estás en medio de cortos muy profesionales, hecho por gente ahí con muchísimo dinero y estás ahí tú con tu cosa allí y es un poco una distopía, pero bueno, es un poco el mundo. ¿Nunca has tenido, no recuerdo si ha pasado, nunca habéis, en todos los cortos que has hecho, ¿cuántos cortos has hecho? Casi 30, hemos estado, madre mía, hemos estado. ¿Alguno habéis tenido, no la tentación, habéis intentado seguir una ruta de premios? Sí. ¿Seguir a los Goya, categoría documental? No, ha habido 2 cortos que han podido, yo creo que han podido estar ahí perfectamente. Uno que hicimos en Santo Domingo se llama Los Niños del Batey, que un chaval rapero contaba la historia de los dominicanos, de los haitianos en Santo Domingo. Y luego uno hicimos en Perú sobre el trabajo infantil, que ganó el premio Documenta de Telefónica. Y estos 2 podían haber tenido, pero no sé, también a veces los cortos no sé, los haces con otra dinámica, ¿no? También a veces si van a festivales pues muy bien, sí, pero tampoco es el objetivo principal, ¿no? Dentro del proyecto. ¿Y cuánta gente trabaja en el proyecto? ¿Puedes contar un poco? Aquí hay gente que no sabe cómo es el proyecto que tenéis de PDA. Sí. ¿Quién estás tú detrás? Pero si tenéis más gente trabajando en el proyecto. Nosotros, por ejemplo, vamos con 3 talleristas. Entonces, digamos, yo dirijo todo el taller y habría una parte de animación. Hay un chico que se dedica a animación y otro que se dedica a tema de dibujo. Entonces, ponemos en común, digamos, la metodología de una película de animación, pero con los chicos, ¿no? Entonces, intentamos que cada grupo haga una parte. Pero lo más importante es la historia, ¿eh? O sea, hasta que no tenemos la historia no empezamos a animar. A veces. ¿Quién decide la historia? ¿La historia de cada corto? ¿Que la deciden los niños? Sí, la decimos sobre todo a través de una entrevista. Entonces yo voy grabando, entonces voy hablando con ellos y lo voy grabando. Entonces luego nos sentamos y decidimos qué trozo es más bonito o más interesante para poder hacer la animación, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos todo el texto, empezamos a construir el corto. Por ejemplo, en el de Grecia hay un nene que decía, bueno, pues yo me voy a tatuar cuando sea mayor todo el periplo desde que salí de Siria hasta aquí. Entonces me pondré
mi casa en el corazón y haré así y me pondré todo esto hasta que vaya a ver a mi padre a Dinamarca. Y entonces de repente en el corto hicimos hasta aquí se ve el niño no se ve la cara, entonces se ve todo el periplo en animación, cómo va, y esto lo hicimos con ellos, ¿no? Todo reproduciendo un poco esa idea de futuro, ¿no? En el festival tenemos, no en Palma, pero sí está en Filmin, en el marco de la Atlántida Online, tenemos una película que justamente habla de cuando llegas a Dinamarca, se llama Dreaming of Death. Ay, sí. Y es una película que habla de un refugiado sirio que sí. en el proceso de ser expulsado, repatriado, Sí. y esos meses de espera hasta saber si se puede quedar o no. Sí. Y es una película de terror directamente. Sí, no, claro, o sea, es de género ya eso, sí. Y a lo largo de todos estos años, porque empezaste en España, Sí. centrado en trabajos muy concretos con centros de acogida y con niños de problemas, ¿cuál es el primer paso para ir fuera, para ir más allá? Pues el Cervantes se fijó en el proyecto y me llamó porque le parecía como muy interesante poder replicarlo en los distintos Cervantes. Hay 70 en todo el mundo. Entonces de repente hicimos un convenio y hubo un año que no paramos de viajar y fuimos oh, madre mía, o sea, Tetuán, bueno, o sea, Jordania, China, Polonia, Italia, bueno, hemos recorrido casi todos los Cervantes. Entonces en cada Cervantes estábamos una semana y media, 2, y hacíamos una especie, algunas veces una película, otras veces una cosita más corta. Y has tenido, pero al final es un trabajo, no diría educativo, pero está en un camino, en un recorrido que no es el de la industria cinematográfica tradicional, donde hay una financiación, distribución más o menos funcional, pero tú has tenido, hablábamos el otro día, algún contacto con la industria tradicional, más allá de que Mediaset haya financiado el corto de... Sí, por ejemplo, hicimos que precisamente es coproductor del corto, que es Agustín Villaronga, el director de cine mallorquín. Me quedé sin dinero para terminar la postproducción del corto de Grecia y él desinteresadamente puso dinero para poder terminar la postproducción del corto, porque hicimos todo en bruto con los niños, montamos un poquito, pero nos faltó y había que meter sonido y había que meter un buen sonido y tal. Entonces entonces sí que hay el director o el mismo Bayona, siempre se preocupa un poco. Oye, Mario, ¿cómo vas con esto? Siempre tiene una cierta preocupación. Y por ejemplo, hicimos el título de crédito El Rey de La Habana. El Rey de La Habana... ¿Y cómo hiciste los créditos del Rey de La Habana? O sea, ¿con niños o...? No, nosotros, o sea, como estudio. Sí, de vez en cuando pues hacemos encargos de animación y eso sí, trabajamos también para temas médicos y cosas así. Y habéis... porque una de las vías que hay, por ejemplo, para llegar... Cuando hablamos... esa obsesión que hay por incrementar audiencias, para que el público que no ve cosas como las que haces aquí o como las que ofrecemos en el festival pueda acercarse y verlas. Uno de los caminos que hay, quizás el corto, porque por ejemplo en clase, ahora se habla siempre, en clase tú no puedes poner una película de 90 minutos porque la clase dura 45. Entonces la pones en 2 partes, el debate lo haces en la tercera, los chavales no se acuerdan de cómo acabó la peli. Entonces al final un corto sí es una sí, fíjate, sí. Mira, buen apunte, fíjate, porque hace 2 meses ocurrió una cosa muy especial. O sea, con el corto de Haití Tablogao se fijó una profesora de Asturias y de repente vio, porque el corto de Haití es una broma dice de que Haití queda campeona del mundo de fútbol botella, es decir, no de fútbol normal, porque el fútbol normal, claro, no tienen pelotas, no pueden jugar y no pueden competir, pero si los países ricos compitieran con los países pobres a los juegos que juegan los países pobres, los campeones serían los pobres, entonces serían países como Haití. Entonces Haití queda campeona del mundo del fútbol botella, entonces hicimos una especie de telenoticia, entonces Haití queda campeón del fútbol botella y todos allí, bien, Haití y tal. Entonces era como todo muy motivador, porque de repente veían que su país y su gente pues que sí que eran importantes y quedaban campeones del mundo de algo, ¿no? Y entonces esto se fijó una profesora en Asturias y de repente han hecho el primer campeonato de fútbol botella con todos los colegios de Gijón. O sea, el otro día hicieron un campeonato, habían casi 800 niños jugando al fútbol botella. Y han hecho una exposición que va itinerando, o sea, va a itinerar por toda España en torno al fútbol botella. Se han inventado las reglas, las porterías, todo. O
O sea, han hecho como el campeonato de fútbol botella. Un poco en relación a esto, todos los trabajos que tienes, que habéis hecho, están disponibles en la web de PDA o están disponibles en YouTube. Nosotros cuando editamos el DVD en Cameo, sí que creo que eran 10, 15 cortos, no sé cuántos eran, pero el resto están disponibles de forma gratuita. Sí, en YouTube, sí. Tenéis un canal de PDA. Sí, canal de pequeños dibujos animados, y luego lo que pasa es que este momento no lo tenemos sin ver todavía, porque hay una cosa también que me parece interesante, plataformas como Filmin, porque Filmin cuida, digamos, el material, ¿no? Es decir, a veces también haces un trabajo de estos, lo tiras a la red y es como tirar una gota de agua a un mar, y es morir. Y eso es, por ejemplo, lo que ha pasado con el documental. El documental está muy bien, el documental de este corto, pero lo han tirado a la gota y el documental se lo ha tragado en la red. Se puede ver, es un documental que es estupendo, pero... ¿Ese es el documental que se hace de Europa Transit? Que son 10 Sí, episodios, sí. que está Media Pro detrás. Sí. Ese es un ejemplo, no sé si alguien en la sala lo conoce. Señor San Sebastián, amplió un poco, lo tenemos en Filmin, es como parece un reportaje esto, pero justamente vinieron, y es un caso paradigmático de lo que es las actividades culturales de este país, donde nos gastamos mucho dinero a corto plazo, pero nunca pensamos de qué va a servir aquello que no gastamos dinero. Cojo el micro, así, dejo de citar, no acabo fónico. La idea es, bueno, simplemente es, ¿sabéis? San Sebastián fue capital cultural, había un dinero para gastar para invertir en audiovisual, para crear contenido que en principio iba a hablar de los temas que nos ocupan. Se gastó muchísimo dinero, pero muchísimo, en una serie de 10 documentales de 60 minutos de duración, coproducidos por una parte Media Pro, y son documentales extraordinarios, son documentales donde hay mucho dinero invertido y se nota y está muy bien hecho, pero eran documentales cuando se rodaron, cuando acabó San Sebastián, no tenían vida, no sabían qué hacer con ellos, no había nadie que hiciese nada con ellos y estaban en un cajón después de una inversión millonaria, y estamos hablando de 10 horas de documental rodados durante un año por todo el mundo, por toda Europa, por todo el mundo. De hecho, creo que viajaron. Y a nosotros nos vino el director y nos dijo: yo quiero que esto se vea. Yo no tengo potestad para poder hacerlo, pero quiero que se vea. Y entonces al final, pero claro, como ya había acabado el año cultural, entonces como ya acabó el año, todo lo que ha pasado en el año está muy bien, pero ya como si el siguiente no tenga ningún eco de aquello que pasó antes. Y entonces, bueno, conseguimos finalmente hablar con la Filmoteca Vasca, que es ahora mismo la propietaria de los derechos de ese Europa Transit, que se llama la serie documental, y lo pudimos estrenar. Pero esas cosas que a veces pasan del cortoplacismo de las inversiones públicas, que hacen algo para hacerse una foto el día de la inauguración y cuando se ha revelado la foto ya se han olvidado por qué estaban en la foto. Y creo que es importante a veces, como creadores, ver de qué manera podemos conseguir distribuir más. Es que es el problema endémico. El filming es una pata que cubre este problema endémico, pero claro, o sea, la gente, todo el mundo quiere hacer cine y todo el mundo quiere hacer cosas, pero se olvida de las personas. Es decir, ¿quién va a ver eso? Es que las películas no pueden estar en un cajón, o terminan las películas, no tienen un duro para distribuirlas, para moverlas en sí, ¿no? Entonces es que es un drama eso. O sea. En vuestro caso, ¿cómo hacéis, por ejemplo, al final el corto, una vez entiendes el relato, ves el corto de otra manera? No es un corto en el que te puedes aproximar como espectador virgen diciendo, bueno, veo esto, no sé muy bien qué está pasando, me puede parecer cutre a primeros ojos, pero si entiendo todo lo que lleva la génesis de este corto, entonces mi percepción de espectador cambia radicalmente. Entonces, ¿cómo se puede hacer o cómo hacéis vosotros para informar al espectador previamente de que aquello que va a ver tiene un sentido específico? Tanto en Haití como lleva un cartel explicando por qué se hace en cartón, porque, es decir, por dónde se hizo, y sí que hay un cartel que lo explica. Explica un poco pues las circunstancias en las que se hizo, ¿no? Sí. ¿Y habéis contactado o desde PDA tenéis algún tipo de estrategia? Si lo hacéis habitualmente, contactar con periodistas para que los periodistas se hagan eco de aquello que hacéis, porque eso es noticiable por su singularidad o excepcionalidad, y que a través de la presencia en medios, pues, en el caso de Mediaset es muy obvio, en este caso si quieres explicar un poco más, que tenga más presencia en medios y eso lleve a la gente a preocuparse o interesarse por él. Sí, claro, o sea, el proyecto genera simpatía por la prensa, y va saliendo
Y ¿Haces notas de prensa específicas o...? no, no mucho, pero por ejemplo, Peraval me dice, oye Mario, hay que hacer algo de esto. Ya el otro día me dice, "A ver, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, a ver cómo lo montamos para hacer algo. O sea, y la gente es como muy... tiene una cierta como simpatía hacia el proyecto. Y luego también amigos que se acercan un poco. No, es un proyecto que es un poco de cariño, no va tanto de... Sí, el otro día leí un artículo magnífico en el Mundo, en el Cultural, Sí. escrito por Juan Sardá, Sí. que hablaba mucho del proceso de creación del corto. Hay otra cosa, no sé si no se ha hablado aquí, pero de procesos de financiación externos, estilo crowdfunding. No sé si habéis trabajado en algún momento vosotros con alguno de ellos, dado que, como es un tipo de obra que puede generar simpatía por tipo de audiencia, que puede ser proclive a invertir pequeñas cantidades de dinero para hacerlo. Sí, hombre, son películas, son baratitas. Yo estamos hace mucho tiempo que estamos pensando en hacer uno, pero no lo hemos llegado a hacer todavía, porque en realidad, o sea, últimamente no sé por qué se acercan al proyecto, yo qué sé, pues yo que si La Sexta, que si Telecinco, es decir, últimamente no tenía necesidad de hacerlo. Y cuando se acerca una cadena como Mediaset, aquí está La Sexta también, La Sexta ayudó, colaboró. Cuando se acerca alguna cadena de estas, ¿condiciona el proceso de creación o os da libertad absoluta para hacer lo que queráis? No, pues es que no, es muy difícil tener control sobre... Una televisión es muy difícil tener control sobre una cosa así, porque de repente, claro, no son profesionales, es decir, tú de alguna manera sí que lo eres, pero claro, los nenes, yo qué sé, pues van un poco a su aire. Entonces, yo siempre lo digo que el trabajo tiene que ser libre. Yo, por ejemplo, en Haití, yo cuando monté en el avión y le decía a Bayona, digo, Jota, yo no sé qué voy a hacer allá, digo, hay que tener un poco de paciencia porque esto no sale la primera, ni el primer día, ni el segundo. Y entonces, nada, y cuando llegamos allí vimos que tenía una pizarra panorámica muy bonita. Yo le dije a Jota, digo, vamos a la pizarra porque mesas no tienen y vamos a hacer unas animaciones de pizarra. Y hay animaciones que están muy logradas en ese corto, muy logradas. Hombre, es un corto deslavazado, no tiene una animación exquisita, pero sí que hay animaciones que están muy logradas. Y, no sé si en todos los cortos que se han hecho, y, por ejemplo, la historia de la botella, del partido de botella, que ha tenido esa trascendencia o esa continuidad a partir de Asturias con toda la exposición y los juegos. ¿En algún momento algún productor cinematográfico o agente de ventas se ha interesado por alguno de los guiones o de los cortos para decir, bueno, me lo hago propio y cojo la idea para extenderla en un largo o hacer alguna cosa con ellos? Se podría hacer un largo de todos y se podría hacer un largo episódico que sería bonito. Yo a veces lo he pensado, porque claro, si hay de repente, no sé, hay algunas piezas, la de Perú es preciosa, la de Santo Domingo es chulísima. Esta es una pieza que te toca, ¿no? Si las juntaras sí que harías una película y tendrías una visión de la infancia en el mundo bastante interesante, porque podríamos coger una parte, una que hicimos en Nuevo México, otra que haces en Santo Domingo, otra en Perú, otra en la de China, es decir, tenías un espectro de... No sé si alguien entre el público tiene algunas preguntas. Aprovechando que es una experiencia de creación directa, el taller está abajo, podéis asomaros si queréis antes de bajar y echar un vistazo cómo se crea, cómo crean ellos los 20 chavales. Un corto como... Veréis a Donald Trump, o sea, anticipo, y eso quizá que llama atención. Está Donald Trump abajo con los niños. Esperemos que cuando volvamos quede alguno vivo. No se los haya comido a todos. Pero más allá de eso, sí que me gustaría abrir el turno de preguntas entre el público. Yo creo que lo que hace Mario es singular y que en un periodo de incertidumbre las singularidades son las que despiertan interés y abren nuevos caminos que quizá otros deberían seguir. Caballero. No, nosotros hacemos o primaria o secundaria, y entonces ahora, por ejemplo, hicimos uno en secundaria en las Antillas. Nos llevaron allí y hicimos una cosita en un colegio de las Antillas y tal, y sabíamos que eran chicos de secundaria. Pero, por ejemplo, cuando vas a Haití, es que
era en primaria, pero es que vas y es que ni siquiera sabes de dónde salen estos críos, porque era una cosa, y claro, es que era tal caos que no sabes ni de dónde salen, ni de dónde vienen, ni a dónde van, y aparecen un día y a lo mejor al día siguiente ya no vuelven, o vuelven tres más, o sea, es decir, hay sitios que son muy difíciles de controlar. Cuando nosotros hacemos una técnica que es muy bonita, que se llama pixilación, que es la que estamos haciendo aquí abajo, decía, hacemos muchas, pero cuando hacemos pixilación y sale un niño y interactúa con el dibujo, intentamos que esa parte, con el nene y con los niños que están alrededor de la cámara y están aprendiendo cómo funciona, lo hacemos todo con un móvil, lo hacemos todo con un móvil y un programa que vale €1. Es una aplicación, o sea, lo hacemos con un buen móvil, es decir, es un buen móvil que te hace unas muy buenas fotos, pero y ellos le van aprendiendo con el programa, porque es un programa muy intuitivo, le vas dando, vas borrando, si no te gusta, va ahí un papel cebolla que vas viendo el movimiento y ellos van aprendiendo de eso. En el documental de Bayona se ve bastante bien. Y lo que sí es pixilación, sí que intentamos que el niño esté con nosotros el rato, ¿no? Y si es dibujo, pues ya lo sigue otro nene, o sea, tampoco, es decir, la naturaleza del taller. Evidentemente, este taller de aquí abajo están viniendo todos de una manera seguida, está quedando todo de una manera seguida, cada uno está haciendo su cosita, pero porque son niños que funcionan en un mundo bien, o sea, es decir, claro, estamos hablando de Haití, estamos hablando de los nenes refugiados de allá, que son unas circunstancias muy delicadas, ¿no? Una consulta en relación a las dinámicas de trabajo dentro de los talleres, en estas situaciones donde por ahí, como tallerista, me ha pasado el sentirme desbordado por la cantidad de niños, sí. individuales. Entonces, quería consultar normalmente cómo, si es que distribuyen tareas o si son rotativas o cómo se suele organizar. Por ejemplo, si hay muchos críos, hacemos, si hay 2 pizarras, en este caso el de Haití, porque el de Haití era brutal, o sea, cuando entramos el primer día no había casi nenes, pero el segundo día, o sea, estábamos desbordados, habían casi 45 niños ahí, y era muy difícil de controlar todo eso, ¿no? También es verdad que no era por la calidad del taller, ni porque éramos muy buenos, sino porque todos los días se les daba de comer. O sea, exacto. O sea, entonces venían a comer, o sea, y sí, se lo pasaban bien dibujando, pero claro, o sea, la prioridad es la prioridad. Y sí, a veces es un poco, lo vamos distribuyendo por partes, es decir, lo que sí que a veces, si hay 45 críos, intentamos que hacerlo por partes, por grupos, hacemos una parte del dibujo, otra parte, intentamos dividirlos un poco, porque vamos 3 personas, ¿no? Y con 3 personas nos vamos distribuyendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí abajo hay muchos niños, hay 25, y hay unos niños que están haciendo una animación en planta, que es muy grande, tienen la cámara aquí arriba y está todo sucediendo aquí abajo, ya lo veréis. Y hay otros nenes que están haciendo el celuloide. Pues, si os parece, sin más, vamos a echar un vistazo abajo antes de dar por concluida esta sesión. Y muchas gracias, Mario, por todos estos años y por estar aquí. Gracias.